Creo que por aquí ya está el maestro Francisco Gutiérrez. Si no estoy mal, por aquí ya lo había visto. Sí, ya está aquí. Ya está Bueno, aquí. pues Pepe, continuamos. ¿me Sí, permites nada más reiterarles Hola, hola. el... Hola, Johnny. Reiterarles nada más que el registro de asistencia es a partir de que empieza cada conferencia, se comparte el link cada 5 minutos y es importante que se registren en ese tiempo. Posterior se cierra el formulario y ya no permite registros. Entonces, pues, bienvenidos. Hola, Paquito. Y pues a Hola, darle. muy buenas noches. bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestra siguiente sesión. Este, es la tercera sesión del curso de actualización profesional en psicología. Eh, y pues antes de tocar, me acuerdo que cuando estaba viendo esta frase, me estaba acordando precisamente de Paco, porque él la manejaba mucho. Dice Abraham Maslow: Supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo, ¿no? Yo esa ya se la había oído a Paco precisamente porque a veces no conocemos otra técnica de evaluación o de intervención y es lo que queremos resolverlo con todo con lo mismo, ¿no? Por eso esta noche yo le agradezco al maestro Francisco Gutiérrez su participación. Nos va a hablar de hacia dónde van los sistemas de clasificación internacional de síndromes y trastornos mentales, el sistema de evaluación integral multidimensional, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes ya conocen al maestro Francisco Gutiérrez, pero para los que no, bueno, pues él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en ciencias de la salud pública por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, también es maestro en criminología por el Instituto de Estudios Superiores de Ciudad Juárez, es profesor de tiempo completo, fue director fundador del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, director fundador del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense y ex jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También es director fundador del Centro de Intervención en Crisis del Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Es perito en psicología forense, director de Contacto Consultores en Psicología SC, es conferencista y profesor de cursos y talleres en eventos académicos, científicos y profesionales a nivel local, nacional e internacional. Es director y conductor de los programas de televisión Estrategias al Cubo y Mente Abierta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco. Expresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, director de la División Profesional de Psicología Forense del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y socio fundador y coordinador general del Grupo Nacional de Trabajo de Psicología y Seguridad Ciudadana de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, AC. Pues bienvenido, maestro Francisco. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar esta noche y adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy voy a tratar de centrarme hacia dónde van estos sistemas de clasificación. Sabemos que los sistemas de clasificación han tenido infinidad de críticas, limitaciones, y bueno, es importante revisar esto, ¿no? Pepe me comentaba que recién le habían comentado sobre temas de actualización y alguien le estaba diciendo sobre actualizarse con el DSM-4 y es muy probable que esta persona no sepa que ya hay 4R, 5 y 5R. O sea que lleva cuando menos unos 25 años que no ha actualizado estas categorías, ¿no? Si bien es cierto, vamos a ver ventajas, también vamos a ver limitaciones y cómo se pasó de un sistema categorial multiaxial a lo que se propone algo como la evaluación integral multidimensional. Me voy a permitir presentar
las diapositivas para ir tocando. Les decía, ¿hacia dónde van los sistemas de clasificación y lo que es el sistema de evaluación integral multidimensional con el uso del DSM-5? Aquí surgen una gran cantidad de preguntas sobre qué son los sistemas de clasificación y han sido herramientas esenciales en el campo de la salud mental que han permitido a los profesionales identificar y categorizar algunos trastornos psicológicos, psiquiátricos, de una forma estandarizada y coherente. Es importante saber que tratan de proporcionar un lenguaje común entre los investigadores para poder tocar los temas respetando la orientación teórica que tengan. Hoy día alguien puede consultar el DSM y tener una formación cognitiva, psicodinámica, sistémica. Es decir, por ejemplo, los que nos dedicamos al campo forense, en los tribunales, en los juzgados, muchas veces nos piden diagnósticos o nos piden integraciones periciales, que sobre todo en los juicios de guardia y custodia es muy importante tener esta formación sistémica. Pero también cuando nos hablan de valorar la afectación emocional que una persona tiene o el daño moral que se le ha generado, es importante conocer cuáles son las categorías que se retoman dentro de estos sistemas de clasificación. De los más conocidos, pues tenemos la CIE 11, que para el año pasado se publica la versión número 11, y también para el año pasado se publica el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión 5 TR. Es importante retomar que la Organización Mundial de la Salud define la enfermedad como una alteración o desviaciones del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Esto por causas en general conocidas y manifestada por signos y síntomas característicos, cuya evolución es más o menos previsible, ¿no? Sin embargo, no todas las patologías, los trastornos, los síndromes presentan una sintomatología física evidente. Los psicólogos también trabajamos con la subjetividad y es ahí donde también debemos de saber cómo operacionalizar las emociones, los rasgos de ansiedad, las alteraciones del estado de ánimo. Vamos a ir un poco hacia los antecedentes. La Asociación Psiquiátrica Americana publica en 1848 Perdón, el, perdón, Paco. sí, Perdón. ¿Vas a presentar? estoy presentando. No, es que todavía no está. Ah, ok. Ok. A ver, perdón. ¿Se ve ahora? Sí, 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 ahora sí ya. Gracias. Bueno, les decía entonces, voy a devolverme un par de diapositivas, ¿sí? Hacia dónde van los sistemas de clasificación, el sistema de evaluación integral multidimensional, en que se refiere, di un poco la definición de los sistemas de clasificación internacional de síndromes y trastornos, que ya haré una diferencia entre lo que es considerado como un síndrome y lo que es considerado como un trastorno. Di posteriormente la definición de la enfermedad vista desde la Organización Mundial de la Salud, y donde es importante retomar algunas de las consideraciones que todavía pueden ser enriquecidas en estas definiciones. Nos vamos a los antecedentes y la Asociación Psiquiátrica Americana publica un predecesor del DSM. Fue una clasificación estadística de pacientes que estaban institucionalizados. Este instrumento se utilizó en el censo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y donde actualmente el DSM ha tenido 8 evoluciones,
5 versiones y 3 trabajos revisados, que dan un total de 8. La versión actual es el DSM-5-TR, que proporciona directrices diagnósticas para fundamentar decisiones terapéuticas y asistenciales. Hay en algunas instituciones donde se les pide que codifiquen, por ejemplo, el sistema DIF Jalisco, tengo entendido que se les pide ambas clasificaciones y que, bueno, una de las ideas es que llegaran a armonizar estos instrumentos. La Organización Mundial de la Salud publica cada 10 años la CIE. El año pasado, acaba de publicarse la versión 11, después de 22 años de no tener una actualización. A la par de la CIE 11 aparece el DSM-5 trabajo revisado, que también se estimaría que cada 10 años hubiera la aparición de uno, pero no ha sido así. En 1952 aparece el DSM-1 y el DSM-2. Pasaron 16 años para que apareciera la segunda versión. Y bueno, las dos primeras versiones eran una copia exacta del capítulo quinto de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, donde la mayoría de los trastornos eran de índole orgánica. El DSM-3 aparece en 1980, donde aquí ya hubo un quebrantamiento de algunos paradigmas, donde se empezó a cuestionar la diversidad sexual, empezaron a hacer planteamientos de los grupos feministas, empezaron a solicitar que salieran algunas categorías, y es en el año 1987 donde el DSM-3R plantea que se haga una evaluación ya no sintomática, sino multiaxial. ¿A qué se refería esto? A contemplar, si bien es cierto, los signos y los síntomas, pero también los elementos contextuales. Desde las primeras hojas, el DSM habla de que aquel psicólogo que haga diagnóstico basado únicamente en signos y síntomas no es responsabilidad del sistema de clasificación, sino de la impericia del psicólogo al no tomar estos elementos conceptuales, estos elementos contextuales. DSM-4 aparece en 1995, en el 2002 aparece el 4TR, en el 2003 el DSM-5 y en el 2022 el DSM-5TR. Pero la finalidad de este manual, como les había dicho, es proporcionar un lenguaje común entre los investigadores y estudiosos de la salud mental, independientemente de la orientación teórica a la que pertenezcan. Yo de repente reviso dictámenes periciales en donde alguien a lo mejor hace el proceso de entrevista, a lo mejor aplicó algún instrumento psicométrico, pero luego hace una excelente integración desde la perspectiva sistémica. Les decía, sobre todo en los juicios de guarda y custodia o en juicios donde ya platicaré más adelante este asunto de la alienación parental, donde ya desde la ONU y la UNESCO no se debe trabajar como alienación parental, y ya platicaré cuál es la alternativa, ¿no? Los procesos de revisión del manual se conforman 26 comités asesores, que son aproximadamente 400 personas de 36 países. Participa la División de Salud Mental de la OMS, la Asociación Mundial de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Qué tratan de aportar las investigaciones en cada una de las categorías estudiadas? ¿Sí? Y bueno, se entiende como trastorno mental. Aquí yo ya empiezo a ver un problema en la definición de trastorno mental, porque nos dicen, trastorno mental es un síndrome, y el síndrome y el trastorno son dos cosas diferentes. El trastorno mental es el conjunto de signos y síntomas psicológicos o conductuales donde se presume, se conoce su etiología y puede ser unicausal.
En cambio, el síndrome, que es con lo que trabajamos mayormente en psicología, es conjunto de signos, síntomas psicológicos o conductuales en un contexto determinado donde puede ser multicausado o bien puede ser desconocida su etiología. Entonces, aquí ya desde la definición de trastorno mental hay algunas ambigüedades o contradicciones, ¿no? Se habla de que un rasgo debe de generar alteración clínicamente significativa, pero también se ha reconocido la importancia de los usos, las costumbres, lo que en un país es conocido como un uso y costumbre, en el otro lado es considerado como psicopatológico, ¿no? Si nos ponen aquí a ver las cuestiones de violencia de género que se dan en el Medio Oriente, donde se da la circuncisión femenina, retirando los labios mayores para que la mujer no tenga un goce sexual, sino que sea meramente con fines reproductivos, pues esto lo veríamos como un delito actualmente, pero no siempre ha sido así. Y bueno, el trastorno debe estar asociado a estrés significativo que afectan procesos psicológicos básicos del desarrollo o que puede estar asociado a cuestiones de discapacidad. Hace una alusión el DSM cuando dice que los comportamientos socialmente anómalos, políticos, religiosos o sexuales no deben de ser considerados como trastorno, salvo que esté asociado a una disfunción individual. Los alcances del DSM se ha publicado en 67 de 194 países y en 17 idiomas. Actualmente hay una versión electrónica y una aplicación para teléfono celular. ¿Cuáles son las características del DSM? Es descriptivo, no se mete a la etiología, si hay alteraciones hormonales, anatomopatológicas, genéticas o son culturales, familiares. Solamente da una descripción del trastorno. Es estadístico, esta es una de las limitaciones porque no todos los países tienen un sistema avanzado de notificación. Por ejemplo, si nos vamos al suicidio, vamos a encontrar estadísticas muy diversas donde hay subnotificación de los casos en delitos sexuales, en violencias, y que no se refleja en las estadísticas de los países. Es un manual de consulta, no es un libro de texto. Pretenden las versiones actuales, que yo creo que no lo han conseguido del todo, el que sea inclusivo, que se aborde desde la perspectiva de género, que ya hablaré un poco más cuando hable de lo multidimensional. Es una clasificación eminentemente basada en la investigación occidental y ha pasado de ser multiaxial a un sistema de evaluación integral multidimensional. Bueno, cada capítulo va aportando lo que se considera como sintomatología esencial asociada, la edad de comienzo, el curso, el deterioro, la evolución, las complicaciones, factores que influyen en su aparición, la incidencia por sexo, la prevalencia y antecedentes genéticos, heredofamiliares y con qué no se debe de confundir. Hay otros sistemas de clasificación. Bueno, debo de señalar el KP1 soviético, que con la caída del socialismo en la Europa Oriental se vino abajo esta versión. El glosario cubano de las enfermedades mentales, que estaba en su tercera edición y que estaba armonizado con la CIE-10. Actualmente ya no se edita el glosario cubano debido a esta poca retroalimentación que existe a partir de la caída del KP1 soviético. Pero han aparecido otro trabajo que empiezan a desarrollar los etnopsiquiatras y los etnopsicólogos, que son especialistas de la cultura, la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico, llamada GLADEP, que fue los primeros trabajos en el 2004 y la segunda revisión en el 2012. Este grupo, que está encabezado por el doctor Sergio Villaseñor Vallardo,
es un maestro de la Universidad de Guadalajara, pretende abordar estos elementos culturales, contextuales de la patología. Él, por ejemplo, hace un estudio de cuando una persona que tiene esquizofrenia, entre los huicholes, por ejemplo, qué sucede cuando empiezan a consumir hongos alucinógenos o el peyote, ¿sí? Que va a ser totalmente diferente una persona de un área urbana, un área rural o cuidado por un maracame, donde van a buscar tener viajes introspectivos entre los huicholes y que es considerado como una deidad del peyote, a diferencia de una persona estresada en la ciudad o los que van a hacer turismo adictivo a Real de 14, ¿sí? En San Luis Potosí. Estas son las ediciones del glosario cubano de psiquiatría y la guía latinoamericana para el diagnóstico psiquiátrico. Bueno, entre los antecedentes en el DSM-3 es Robert Spitzer, el que era el presidente de la publicación del DSM-3, donde una de las críticas era que la mayoría de los psiquiatras eran blancos y masculinos. Empezó a haber una controversia sobre la palabra neurosis, que significaba irritación neuronal y que debería de ser sustituida y que fue sustituida posteriormente por trastornos de la personalidad. Sin embargo, Robert Spitzer se opuso a que se quitara la palabra neurosis y en el borrador final del DSM-3 seguía apareciendo la palabra neurosis. Es en 1974 donde en el DSM-2 aparecía la categoría de la homosexualidad como un trastorno psicológico. Es justamente a Robert Spitzer el que empieza a tener una serie de presiones para que la homosexualidad fuera descartada del DSM en turno, que era el 3. Sin embargo, él hizo un énfasis en que fuera clasificada en ego distónica aquellos sujetos que experimentaban ansiedad social por la crítica a su preferencia y el ego sintónico el que no tenía ningún problema respecto a su preferencia. También otro elemento importante fue el diagnóstico del estrés postraumático a partir de la guerra de Vietnam, donde los veteranos no solo tenían el trastorno por estrés postraumático, sino que también apareció la llamada psicosis de guerra, y que después de 10 años surgieron políticas hacia los veteranos a partir de que fue diagnosticado el estrés posguerra. Bueno, tenemos en los cambios del 5 al 5R, vemos cómo desde el DSM-1 pasó de 106 diagnósticos, 182 en el 2, 265 diagnósticos en el 3 y en el 3R, 365 diagnósticos en el 4 y el 4R, 380 diagnósticos en el 5 y 395 diagnósticos en el 5TR, que fueron de 134 páginas a tener 1377 por tomo, 1377 en el primer tomo y 1042 en el segundo tomo. El DSM-5 es lanzado en mayo del 2013 y es aquí donde hay un cambio de paradigma, donde se cambia el sistema de evaluación multiaxial y se introducen 15 nuevas categorías de trastornos. El sistema de evaluación multiaxial, que fue los que muchos de los psicólogos 80s, 90s de la Universidad de Guadalajara y de muchas universidades, nos formamos con este sistema multiaxial. De forma muy rápida, en el eje 1 se codificaba todos los trastornos clínicos que hubiera y enfermedades que pudieran ser objeto de atención clínica. En el eje 2, solo los trastornos de la personalidad, el retraso mental y los mecanismos de defensa. En el eje 3 se incluían las enfermedades médicas. En el eje 4, problemas ambientales y psicosociales. En el eje 5,
cómo era el nivel de funcionamiento y actividad del paciente. Actualmente, en los primeros 3 ejes, hoy hay un eje único donde se debe de dar el diagnóstico principal y el diagnóstico asociado, y se siguen conservando el 4 y el 5, ¿sí? En el DSM-5 y 5TR, ahora ya se empieza a utilizar el sistema integral multidimensional. Debo de señalarles que hay una categoría de asesoría en línea para los que son principiantes en el uso del DSM, les puedan dar orientación en línea. Y ahora se ha publicado en el DSM-5 y el 5TR una guía de autoevaluación de las diferentes áreas del sujeto. ¿Cuáles son los trastornos contenidos en el DSM-5TR? El primer capítulo es el que corresponde a lo que antes era trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia, que aquí agrupa hoy los trastornos del neurodesarrollo, a los problemas de aprendizaje, lectura, escritura, cálculo, disortografía, discalculia. Se incluyen los problemas del espectro autista, donde ya desaparece el Asperger y ahora se considera como un trastorno del espectro autista sin alteraciones cognitivas. Empiezan a hablar de los espectros. El espectro, creo que la imagen les debe de orientar a que un espectro es que ahora los trastornos pueden aparecer en la infancia, la niñez, la adolescencia, la vida adulta o en la senectud. Ya los trastornos no vienen específicos, trastornos de niños y trastornos de adolescentes o de adultos. El capítulo 3 nos maneja los bipolares y en el 4 los trastornos del estado de ánimo y hacen una justificación señalando por qué diagnostican ahora la depresión diferente del bipolar 1 y del bipolar 2, donde hay la manía y la depresión coexistiendo, ¿sí? Desaparece el término de distimia y ahora se llama trastorno depresivo persistente cuando hay alteraciones anímicas que no tienen ideación o tentativa suicida, pero que se dan por más de 2 años. Y el trastorno depresivo mayor cuando hay más de 6 meses de síntomas. Los trastornos de ansiedad es separado el obsesivo compulsivo y los relacionados con trauma y estrés, que antes era un solo capítulo y que ahora los han diferenciado. La llamada personalidad múltiple ahora entra en los trastornos disociativos. Los trastornos que eran psicosomáticos hoy se llaman somáticos. Siguen apareciendo los de la conducta alimentaria, los de la eliminación, que antes veíamos enuresis, encopresis, funcional, selectiva, y ahora se han agregado algunas alteraciones, por ejemplo, en pacientes diabéticos que llegan a tener estreñimiento crónico y que pueden tener alternado procesos de diarrea y de estreñimiento. En los trastornos del sueño también se han agregado disomnias, parasomnias, pesadillas, terrores nocturnos, las apneas del sueño y todas aquellas variaciones como lo puede ser las cuestiones del sonambulismo, el despertar interrumpido o algunos otros más. Debo señalar que en la CIE 10, en la CIE 11, perdón, todos los trastornos pasaron al capítulo 7 y el capítulo 8 solamente maneja los trastornos del sueño. Llama la atención que en la CIE 11 hacen una diferenciación de todos los trastornos y abordan específicamente los trastornos del sueño. Trastornos sexuales y de la identidad sexual. Sí se manejan disfunciones y parafilias, se han cambiado los nombres, ya no existe, por ejemplo, ninfomanía o satiriasis, y ahora se llama hipersexualidad masculino-femenina, la eyaculación anticipada, que antes era la eyaculación precoz, entre muchos otros.
Los trastornos de conducta, que recordamos que eran cuando el niño hacía berrinches, oposicionismo desafiante, negativismo, y que ahora también se incluyen los problemas del control de impulso y donde los niños que hace rato hablaban de los menores infractores, ahora entran en el trastorno de conducta disruptivo, ¿sí? Que antes se le llamó trastorno disocial de la personalidad y ahora se llama trastorno de conducta disruptivo. En el consumo de drogas pasaron de los trastornos relacionados solamente con el consumo de sustancias adictivas y se incluye ahora adicciones comportamentales. Existía ya la ludopatía, pero ahora se agrega la adicción a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, y están algunas categorías en estudio cuando el niño permanece horas. Un estudio de la UNAM hablaba de hasta 12 horas alternando con diferentes tecnologías. Los trastornos neurocognitivos, que antes nosotros lo conocíamos como la demencia, y bueno, existía ya la demencia degenerativa tipo Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob o el de las vacas locas, la de Parkinson, entre muchas otras, y ahora es un trastorno neurocognitivo mayor con síntomas de Parkinson, demencia, Alzheimer, priones o algunos otros. Los que han permanecido intactos son los trastornos de la personalidad, que antes eran las neurosis. Las parafilias se han ido agregando, así como otros trastornos. Los trastornos de ansiedad, obsesivo y estrés postraumático se reunieron en uno solo, ¿sí? Bienvenidos Vamos a nuestro... en marzo del 2022 aparece el DSM-5-TR, se adiciona el trastorno de duelo prolongado, que ya se llamaba duelo patológico, y hace alusión a personas adultas que tardan más de un año en reponerse de un proceso de pérdida o de 6 meses para los niños. Aparecen códigos de comportamiento suicida y autolesiones no suicidas. La APA consulta a profesionales de la cultura y la equidad para reconocer el papel histórico de la discriminación racial en los diagnósticos clínicos. Se actualiza el lenguaje del DSM-5-TR para promover la inclusión. Bueno, ya les hablaba del duelo prolongado, se dan algunas características para el duelo prolongado, las autolesiones o lo que ustedes conocen como el cuttering, o algunas de las lesiones que se hace el paciente con trastorno de la personalidad límite. En el foco del lenguaje inclusivo de género se incluyen cambios de género deseado a género experimentado, de procedimiento médico de sexo cruzado a procedimiento médico de afirmación de género, ha nacido varón, nacido mujer, a individuo asignado como varón o mujer. A pesar de que se dan estos focos en la raza, en la discriminación, lo cierto es que todavía existen barreras para la atención de la salud con factores que influyen en el costo de los servicios. Sería motivo de otra charla aparte hacia dónde van los modelos de salud con la transformación de los psiquiátricos y que el maestro Pepe ya ha abordado en algunas de las pláticas de AMEP, que lo que nos lleva es casi a la privatización de los servicios de salud, ¿no? También el acceso a terapeutas culturalmente competentes, ¿sí? No solo desde los idiomas, ya también hablábamos de el acceso a personas con discapacidad, que también ya desde AMEP, desde el Colegio de Psicólogos, se ha trabajado en servicios clínicos incluyentes para personas, por ejemplo, gente pequeña, para personas con diferentes tipos de discapacidad. Debo de señalar que los organismos internacionales están promoviendo que ya no se les llame trastornos, que ya no se les llame síndromes, mucho menos enfermedades mentales, sino que ahora se dé una connotación de discapacidad psicosocial, haciendo una equiparación de cómo el paciente que tiene alguna alteración psicológica
tiene las mismas barreras que llega a tener una persona con discapacidad para poder recibir atención. Aquí vienen los cambios que, bueno, se los haré llegar, de cómo aparecen en el DSM-5. Muchos de ellos están casi iguales, otros sí varían en la CIE-11. Por ejemplo, en la CIE-11 sigue apareciendo el trastorno disocial, los trastornos del sueño y de la vigilia, los de somáticos, distrés corporal o de la experiencia corporal. Hace rato hablaban de la alienación parental, que ya desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde los organismos como la ONU y la UNESCO en el ámbito forense es totalmente inaceptable el concepto de alienación parental. Ya se hablaba de la violencia vicaria, pero la CIE-11 contempla un código QE92 que se habla de lo inadecuado de los modelos educativos familiares respecto a problemas legales y que sí podemos tener un correlativo de alienación parental. Bueno, vamos a entrar después de este pasaje histórico de qué pasaba con los sistemas de clasificación. Entonces nos vamos al sistema de evaluación integral multidimensional. La evaluación psicológica integral multidimensional pretende dar mayor profundidad diagnóstica. Ya vuelvo a mencionar, aquella persona que diagnostique por los signos y los síntomas, no solamente está haciendo un diagnóstico de tipo funcionalista bajo el enfoque médico tradicional, sino que está utilizando un modelo reduccionista, ¿sí? Que este modelo de evaluación debe de tener una personalización terapéutica que permita conocer estos elementos conceptuales. Hay un concepto que se llama interseccionalidad, que lo han abordado perfectamente los grupos feministas para hablar, por ejemplo, ser mujer indígena, ser mujer pobre, cómo estos elementos se van agrupando para tener ciertas características en violencia de género. El entender de manera más holística los factores biológicos, psicológicos y sociales, toda vez que con el avance de las neurociencias, si bien es cierto que hay mayor pruebas, tomografías axiales computarizadas, por emisión de positrones, por resonancia magnética nuclear, que hay mapeos cerebrales, también es cierto que ya desde los enfoques de Luria y Vygotsky hablaban que el cerebro es el sustrato donde se van a dar estas alteraciones, pero que es el contexto social lo que va a influir. Y se empezó a hablar hace algún tiempo de la epigenética. El objetivo de la evaluación psicológica integral es identificar y comprender factores psicológicos que afectan, si bien es cierto, el aspecto físico, somático, sí el bienestar emocional y mental. Hay algunos que de repente cuestionan que dentro de la psicología podemos tener categorías subjetivas y que no nos asuste estudiar la subjetividad. Desde la aparición de los enfoques de investigación cualitativos, hoy analizamos la subjetividad, hoy hay psicología del testimonio, hoy hay análisis de contenido basado en el discurso, hoy hay estudios etnográficos. Hoy conocemos las representaciones sociales, que lo que importa no es solo el estudio de la subjetividad, sino el método que estás utilizando. La evaluación psicológica multidimensional e integral debe contemplar las diferentes dimensiones del ser humano y utilizar sistemas estandarizados. Una crítica que yo hago en los dictámenes periciales es que hay una gran cantidad de psicólogos que han ido incorporando instrumentos psicométricos, pero que jamás se les dio por consultar si estaban estandarizados o no, y que debemos de considerar
la responsabilidad en el ámbito forense y en el clínico y en todas las áreas que implica cuando damos una opinión, un diagnóstico, si bien es cierto que en lo forense no damos diagnósticos, lo cierto es que sí hablamos de las diferentes áreas de disfunción del sujeto o hablamos de las alteraciones o la afectación. Yo cuestiono dictámenes periciales donde ponen, sí hay afectación psicológica, pero si nos quedamos con ese término, vean toda la dimensión de problemas que puede haber que tienen afectación psicológica y que lejos de ayudar a la víctima, por el contrario, sus dictámenes periciales son desestimados. ¿Sí? Bueno, para hacer la evaluación, la entrevista, hoy día tenemos diferentes enfoques en la entrevista. En los ámbitos periciales tenemos la entrevista cognitiva, hoy tenemos el interrogatorio forense, hoy conocemos técnicas de análisis del discurso para ver si una persona pudo haber distorsionado de acuerdo a aspectos como evocación de la memoria, todo lo que es el locus del control, la aplicación de pruebas y cuestionarios, que ya estaré hablando de qué características deben de tener y cómo realizar la integración y análisis de resultados. La entrevista clínica, hoy día las recomendaciones internacionales es que esté realizada desde una perspectiva de género. Pueden revisar ustedes en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los protocolos para analizar la perspectiva de género, perspectiva infancia-adolescencia, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de discapacidad social, perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y hay muchas otras más vinculadas con la tortura y los tratos crueles y denigrantes. La media filiación, que en el ámbito clínico lo van a conocer como datos identificativos en el ámbito forense. Yo encuentro expedientes clínicos y expedientes, dictámenes periciales, donde los datos de media filiación son 4 renglones y a veces con una redacción bastante coloquial, donde es importante, por ejemplo, hoy las recomendaciones que da el protocolo de actuación para personas que participan en juicios de niños, niñas y adolescentes. A los niños ahora se les toma foto, a los niños ahora se les toma video, se graba la entrevista, porque eso va a permitir que se dé esa revictimización. Niños que eran evaluados 4 o 5 veces por diferentes psicólogos y que el mismo procedimiento judicial estaba afectando al sujeto, ¿no? Ahí se debe tomar en cuenta estos datos filiativos, la cuestión socioeconómica, ¿no? Ver el entorno, ya se conoce lo que se llaman los perfiles geográficos o los mapas satelitales que te da el INEGI, que están vinculados a los censos económicos y que nos pueden dar alguna cercanía al estrato y capa social. Dimensiones personales, la religión, muy diferente del aspecto de espiritualidad, sobre todo cuando trabajas tanatología y manejo del duelo. Se debe de adoptar un enfoque integral y respetuoso. En la media filiación comenzamos con el género, y una vez que se tiene el género, cómo se identifica la persona, si es con hombre, con mujer. Todavía nos estamos actualizando en algunos que si es binario, no binario, fluido, no fluido, etcétera. La edad, el color de tez, la estatura, el peso, la complexión. La cara se divide en 3 tercios faciales o división tripartita de la cara. Luego nos vamos del análisis de rasgo de la cabeza hasta el cuello y luego el resto del cuerpo se habla de una conformación íntegra. Vestimenta, accesorios, señas, marcas, cicatrices y tatuajes. Se toman en cuenta aspectos de morfológicos, chico, mediano, grande, estructura,
forma, por ejemplo, de las cejas horizontales, separadas, ascendentes, descendentes, pobladas, regulares, los ojos, la forma de los ojos, el dorso de la nariz, la base de la nariz. Era chatita, no utilizamos diminutivos, era de base de la nariz achatada o con base elevada, lo que conocíamos como respingado, la barba partida, ya no se decía barba partida, sino mentón bilobado, o si tiene foseta o no. Y los aspectos de color, los aspectos de particularidades, desde la complexión, el tamaño de la nariz o alguna característica que debemos de saber nombrarla sin generar una denigración de la persona o utilizar peyorativos, con aspectos de la identidad que va desde la vestimenta hacia la identificación con su género. Se toman parámetros de dimensión, forma y color. Quien esté interesado, pues hay toda una guía para hacer la media afiliación para que te quede más completa y también poder evidenciar que la persona que evaluaste fue la misma que aparecen en los expedientes legales o que solicitó el servicio, ¿no? Esto es los 3/3, división tripartita de la cara, que es la frente, la nariz, la boca y el mentón, ¿sí? Se va redactando masculino, mexicano, de tantos años de edad, con fecha de nacimiento, nacido y radicado en Guadalajara, con domicilio, número de teléfono, escolaridad, a nivel licenciatura, ocupación, estado civil, que refiere profesar la religión católica. Y luego ya se va haciendo una redacción. El señor fulanito cuenta con una estatura aproximada, un peso aproximado, tez morena, complexión media, cabello corto. Y bueno, se va haciendo de acuerdo a lo que el manual de media afiliación nos pide, ¿no? Luego tenemos la observación conductual, que también es otro apartado. Tenemos que hacer una observación detallada, no de cada si movió la mano, sí, pero sí si tiene tics, motores verbales simples, complejos, el trastorno de la Tourette, si hay indicadores de ansiedad, modificaciones de su rostro facial, la postura, la cadencia de la voz, el análisis de las expresiones y cómo se da la interacción social con el evaluador, que sería la descripción impresionista. La aplicación de pruebas psicológicas. Quien ha estudiado teoría de la medida, teoría psicométrica, saben que las pruebas deben de estar estandarizadas, ser instrumentos válidos, sensibles, específicos y confiables, que eso se ve. Había una clase que ya no están metodológicas, que se llamaba diseño de instrumentos de medición, que era muy importante para ya cuando los profesionales querían estandarizar una prueba o crear su propio instrumento. Es lamentable que tenemos una dependencia en desarrollo de instrumentos todavía del extranjero, y en México tenemos muy poca realización de instrumentos, escalas, inventarios, ¿sí? Hay una clasificación actual de los test psicométricos que la editorial Manual Moderno. La clasificación A es para psicólogos con estudios de licenciatura y estudiantes de psicología avalados por alguna institución. La clasificación A se da específicamente para diversas profesiones: medicina, trabajo social, enfermería, recursos humanos. El B se da para cuestiones de psiquiatría, neuropsicología, pedagogía, y el C, que es exclusivamente para psicólogos acreditados, que, bueno, te piden tu cédula profesional para poder venderte el instrumento, una identificación oficial con fotografía, y los estudiantes deben de tener una carta de las materias que certifique que el alumno cursa materias en el área de evaluación, ¿sí? Esto es por parte del Manual Moderno, y algo similar está haciendo TEA Ediciones.
Esta es una prueba psicométrica que se grafica de manera automatizada. Es el perfil de estrés de Novak, que no solamente nos mide las cuestiones de alteraciones por estrés, sino también de aquellos mecanismos que una persona tiene para evitar tener un distrés o un estrés patológico. Este es el cuida que nos sirve mucho en casos de personas que vayan a hacer adopciones o lo que hace rato nos estaban hablando, familias de acogimiento o personas que van a ser responsables de albergues, por ejemplo, de adictos, ¿sí? Hoy se nos pide que hagamos evaluaciones de aquellos que van a tener a su cuidado personas en albergues. El MMPI, que anteriormente se tenían 3 escalas de validez, pasaron a 10, teníamos 12 clínicas y ahora son 54 con las reestructuradas, indicadores de psicoticismo, entre otras. Y nos entregan 6 gráficas de los diferentes perfiles que la persona contestó. La evolución o curso de los síntomas. Esto es muy importante, el factor tiempo, porque, por ejemplo, vamos a tener síntomas de un trastorno psicótico del espectro de la esquizofrenia, alucinaciones, delirios, pérdida de la capacidad de juicio, etcétera. Y además depresión. Eso se le llama esquizoafectivo cuando tiene más de 6 meses. Pero si primero se dio la depresión y luego se psicotizó, es una depresión de tipo psicótico y los tratamientos son totalmente diferentes, ¿no? La evaluación de la cognición, que bueno, nosotros fuimos aprendiendo procesos a través de acrósticos. Cuando te llevan a evaluar los procesos psicológicos básicos, evalúan la voluntad, la atención, el juicio, el orden, la memoria, la inteligencia, la concentración, la abstracción o el nivel del lenguaje, la motivación, la percepción, la orientación, el aprendizaje y la creatividad, que forman un acróstico que se llama Bajo mi campo AC, ¿sí? Hay muchos otros que se han utilizado para el estudio de los pares craneales o se han utilizado para el manejo de emociones básicas. También se presenta el proceso evaluativo orientado tiempo, lugar y persona, con un estado de conciencia alerta, lúcido, con un juicio íntegro, orientado tiempo, lugar y persona, adecuados niveles de atención y concentración, que puedes utilizar para esto los mini mental o puedes utilizar la evaluación neuroconductual del estado cognitivo, que es muy rápida. También cuando nos piden evaluaciones para personas que van a hacer testamentos o juicios que antes se llamaban de interdicción, cuando alguien tenía retardo mental o discapacidad intelectual, pues te piden que hagas pruebas. Por ejemplo, el WISE dejó de ser una prueba de inteligencia para hacer una prueba neuropsicológica, ¿no? La evaluación de la personalidad, que tienes que utilizar instrumentos, inventarios, hay unos más completos. Si alguien no tiene el MMPIA, bueno, TEA ya sacó el PAI, que es el test de personalidad, el inventario de personalidad, y hay uno para adolescentes y uno para adultos. La evaluación de la ansiedad, antes se tenía el IDARE, ahora ya existe el CMAS, que es para niños y adolescentes, y el AMAS, que es para personas adultas y que están estandarizados en México. La evaluación conductual, que hay guías desde el enfoque cognitivo-conductual para ver elementos ritualistas, etcétera, o evaluación de las ansiedades. La capacidad adaptativa, el nivel de resiliencia, cómo el sujeto toma decisiones, se repone ante los eventos adversos. Tenemos que evaluar el manejo de las emociones. Ya no se habla de emociones positivas y negativas, sino de emociones en general, porque a pesar de que la agresividad puede tener efectos nocivos, pues es una emoción muy diferente de la violencia social. La evaluación de la capacidad laboral,
En esta evaluación multidimensional se profundiza en desde el tipo de expectativas que se tenía para el trabajo, si está bien remunerado, si es, por ejemplo, hoy el home work, que sería el trabajo desde casa, que ya también hay normas para poder evaluar, normas oficiales mexicanas para evaluar el teletrabajo, o la norma 035 que evalúa factores psicosociales que pueden afectar el ámbito laboral, ¿sí? La evaluación de la capacidad académica, que ya también hay instrumentos. Yo veo con mucho problema que todavía se siguen utilizando pruebas proyectivas de personalidad, no porque estas no se utilicen, sobre todo en los niños, el desarrollo madurativo grafológico y la expresión de la fantasía en los niños a través del dibujo es muy importante, pero muy diferente a llegar a considerar la medida de la inteligencia por el dibujo de la figura humana. Si alguien hizo un monigote que corresponde a un desarrollo madurativo de 5 años, no podemos decir que tiene una discapacidad intelectual, ¿sí? La calidad de vida, el índice de bienestar y el nivel de satisfacción ya también son categorías que se están evaluando. La evaluación detallada del diagnóstico psicológico va a incluir una historia clínica exhaustiva, factores de riesgo psicosocial. Hoy día te van a preguntar cuánto tiempo utilizaste para evaluar una persona, porque si un dictamen pericial llegaste a tener una representación del sujeto, de su vida, en 1 o 2 horas, como hay algunos que realizan estos dictámenes periciales o que entregan un par de hojas para decir todo lo que encontraron, ¿sí? Y que verdaderamente no se trata el número de hojas, sino el nivel de fundamentación que hagan. Hay subtipos y especificadores del diagnóstico psicológico. Por ejemplo, podemos encontrar, podemos hablar, trastorno déficit de atención. Un especificador es con hiperactividad y otro sin hiperactividad. También podemos encontrar subtipos, ¿sí? Lo que antes en la esquizofrenia era esquizofrenia simple, befrénica, desorganizada, paranoide, catatónica, ahora es la categoría general, es trastorno del espectro de la esquizofrenia y luego puede ser con síntomas paranoides, catatónicos, desapareció el hebefrénico, se conserva el simple, cuando son algunas esquizofrenias funcionales, ¿sí? O que no requieren internamiento, o también los especificadores eh, de gravedad, leve, moderado, grave o profundo, por ejemplo, para la discapacidad intelectual o también para personas que tienen un trastorno neurocognitivo, ¿sí? Tuvimos el caso de un contador que teniendo doctorado en finanzas, etcétera, tuvo un infarto cerebral y entonces le generó una discapacidad, perdón, un trastorno neurocognitivo mayor y se debe de especificar para ver si él tiene que nombrar un albacea, no un tutor, perdón, un tutor o curador para que lo represente, ¿sí? Bueno, los criterios diagnósticos vamos a tomar en cuenta el diagnóstico principal y el asociado, lo que los cubanos llaman el síntoma en acción. Los cubanos hacen primero un inventario sintomatológico y luego se van a los elementos contextuales y luego el síntoma lo ponen en movimiento, evolución, complicaciones, con qué no se debe de confundir, y se hace una integración multidimensional donde se pone el diagnóstico principal. Por ejemplo, no existen criterios suficientes para enunciar alguno de los trastornos psicológicos contenidos en el DSM-5. Sin embargo,
hay algunas categorías que no son trastornos psicológicos, pero que requieren atención y tratamiento. Luego podemos destacar el modelo educativo, si es que aplicamos el cuida, qué habilidades parentales puede tener la persona, ¿sí? Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, problemas relacionados, esto es, por ejemplo, muy importante cuando hacemos evaluaciones de guardia y custodia, hijos de padres divorciados que están peleando y se establece problemas de relación entre padres e hijos, niño afectado por relación parental conflictiva, historia de ruptura familiar, interacción con el sistema legal, que va desde el costo de abogados, las entrevistas, que también son estresantes. Y bueno, en las conclusiones tenemos que vincular ya Hernández Sampieri en su libro de metodología de la investigación, utiliza el modelo integrativo, donde, bueno, se tiene que tomar las diferentes herramientas, la observación, la observación de aspectos conductuales, la descripción impresionista, toman en cuenta los aspectos de las áreas evaluadas, la familia, la escuela, el trabajo, pero no se toman de manera lineal, porque hay quien meramente se dedica a repetir todo lo que la persona dijo y al final da una conclusión donde no hubo una conexión de las diferentes herramientas, ¿sí? Se deben dar recomendaciones específicas. En los dictámenes periciales nos meten en muchos problemas. Les voy a poner un ejemplo. Que diga el perito a cuánto equivale la reparación del daño de una mujer que ha sido agredida sexualmente. Y la mayoría de los psicólogos ponen 1 año de psicoterapia, con sesiones una vez por semana, de 40 a 50 minutos, que cuestan 500 pesos. Entonces el gran total de reparación del daño es 26,000 pesos. Mi pregunta aquí con ustedes, ¿eso costará, si es que se puede cuantificar la afectación emocional, ¿no? Y lo mismo ocurre para niños pequeños, daño moral, entre otros. Se debe de hablar de las limitaciones del estudio. No nos preocupe que vayan a decir, es un psicólogo que no tiene mucha preparación cuando no se tuvo suficiente información. Por ejemplo, ahora en términos de revictimización, ya no nos permiten reevaluar al niño. Y si el psicólogo inicial que evaluó hizo una evaluación precaria, lo que nos piden es un contraperitaje, un contradictamen, un metaperitaje, que analicemos las limitaciones. Pero esto pues sigue yendo en detrimento de la justicia hacia la persona que solicita el dictamen pericial. Espero no haberlos enfadado, traté de hacerlo lo más abarcativo posible. Hay mucho que decir en cada uno de los apartados, pero bueno, si en la carrera tenemos 4 cursos de 64 horas para aprender esto, ¿sí? Ahora ya en la carrera de psicología va a haber un curso específico para niños, un curso específico para adolescentes, uno para adultos y otro para adultos mayores, ¿sí? Que integre evaluación y psicodiagnóstico en el mismo curso, ¿sí? Lamentablemente sí, también otras áreas se van a ver en la carrera, ya no en el ámbito básico, sino psicología evolutiva, se va hasta clínicas de salud mental, ¿sí? Hay muchos cambios en ello, ¿no? Y para hacer la integración de dictámenes, pues tendría que señalarlo en el ámbito penal, civil, laboral. Yo no soy perito en laboral, ni en educación especial, ni en neuro. Soy en 7 áreas de la psicología, pero cada uno tiene sus propios instrumentos y tiene sus herramientas particulares. Pues hasta aquí mi intervención para ver si hay preguntas o comentarios. ¿Cómo andamos de tiempo, maestro Pepe? Pues yo creo que más que el tiempo, a mí me preocupa mucho
que la verdad es que a nivel de los psicólogos, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos creo que estamos haciendo evaluaciones muy primitivas, ¿no? Como que creo que necesitamos fortalecer con una mayor calidad, una mayor consistencia de las evaluaciones psicológicas. Ahorita, por ejemplo, aquí en el chat, en los comentarios, y cosa que también ya me habían planteado compañeros de los DIF, pues tenemos un grave problema porque algunos casos se están utilizando pruebas, aparte que son piratas, pruebas muy añejas, muy antiguas, que entonces, pues la verdad es que la calidad de las evaluaciones me parece que están verdaderamente lamentables, ¿no? Y las autoridades, pues generalmente se escudan en que no hay recursos y que hagan que hagan lo que puedan, ¿no? Y entonces a Si mí me me parece, permites un comentario, y cuando ha habido la intención de comprar pruebas, puedo señalar una institución que acaba de comprar 1 millón de pesos en pruebas psicométricas y oh tristeza, que el 50% de los instrumentos que adquirió no están estandarizados en México. Entonces hay dictámenes periciales que utilizan 4 instrumentos, de los cuales 3 se les invalidan por no tener estandarización en México o que fueron test ya caducos o versiones que ya hay nuevas actualizaciones y terminan sacando conclusiones con un dibujo de la figura humana, que eso es preocupante, ¿sí? sí, entonces yo creo que sí vamos a tener que fortalecer todo este trabajo de actualización ya en áreas específicas y a profundidad, por ejemplo, en la cuestión de evaluación psicológica, ya no digamos de psicoterapia, y yo creo pues que tenemos mucho trabajo, ¿no? Y también hacer como sensibilizar a las autoridades que los servicios de salud mental, creo que lo hemos estado haciendo, pero nos falta sensibilizar que los servicios que se están brindando, muchos son de muy baja calidad. Y yo creo que tenemos que plantearlo, no hay otro, ¿verdad? Y otra, respetando los enfoques, ha habido dictámenes periciales en el ámbito familiar que son unas verdaderas tesis desde el punto de vista sistémico, porque explican los roles, hablan de los mecanismos de alienación de los hijos, etcétera, etcétera, la comunicación, etcétera, y que a veces eso le da mucha luz a los jueces que pues la verdad es que no son los peritos de peritos, ¿sí? Sino que por eso hay auxiliares del sistema de justicia. Pero si el psicólogo también tiene una serie de vacíos, pues vamos a estar entregando quizás en un curso taller, cuidando los datos de identificación. Les podría poner ejemplos de psicólogos afirman que el niño fue abusado sexualmente y que luego los abogados los cuestionan. ¿A usted le consta? Sí. ¿En qué se basa? En que lo observé media hora el juego, ¿sí? Ah, bueno, entonces usted no es perito, es testigo. Y si es testigo, ¿por qué no denunció? No pasó nada, pero se terminó llorando esa persona por la presión que ejercen en las entrevistas, ¿no? En los cuestionamientos. Hay una pregunta de Vero, dice, ¿cuál sería la razón principal de la modificación de diagnóstico por ejes de evaluación multidimensional? ¿Y en qué caso se utiliza esa evaluación clínica tan detallada que nos presentaste? Y si es útil y entendida por un juez, y si no se violan los derechos del evaluado, ¿firma consentimiento o es por ordenamiento judicial? Se tiene que tomar en cuenta todo el procedimiento judicial. El abogado, hay 3 tipos de peritos: el perito de parte, el perito oficial y aún una figura que se llama asesor jurídico, que no ocupa ser perito, pero que te hace especializado en una área y tú puedes dar desde neuro, dar una opinión clínica, ¿sí? Este tipo de evaluación detallada es lo que yo presento en los dictámenes periciales. Generalmente por persona llegan a ser 20, 25 hojas
donde primero reviso la carpeta de investigación, efectivamente hay un consentimiento informado y un asentimiento informado. Luego vamos a citar a la persona que se debe repartir en varias sesiones la entrevista, la aplicación de las pruebas, que puede llevar 6, 7 horas, pero repartidas en 3 sesiones. Y aún así hay algunos críticos que dicen, en esa cantidad de horas, ¿cómo es posible que conozcan todas las particularidades del caso, ¿no? Pero hay quien realiza la evaluación en una sola ocasión en 2 horas, ¿sí? El cambio de multiaxial a multidimensional es porque muchos psicólogos se guían diagnosticando por síntomas y era una réplica del modelo médico. El abordarlo como multidimensional pretende que sea, como lo dice Sampieri, un método más contextual. Hoy en día están los enfoques mixtos, que es cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Paco, aquí hay un comentario que me parece muy interesante, una observación de Germán, Uh -huh. este, y que creo que sí también nos debe poner a trabajar nosotros como AMEP. Dice, resulta irónico también que las editoriales exigen en la presentación de la cédula para poder vender material psicométrico, pero que ese material no esté estandarizado con población mexicana. ¿Se podría exigir por parte de alguna organización gremial que se pida o se solicite que no se vendan pruebas si no están estandarizadas? Fíjate, Lo, sí, sí se debería de hacer, no se hace, e incluso alguien puede prestar su cédula para que otro compre material. Debo de señalar que hay editoriales o casas distribuidoras que venden el WIS 4 que les quedó en almacén y jamás le dicen al usuario que es una versión anterior. Y pues hoy el Quiz 5 va a costar 19,000 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a tener un taller en UDG y tienes que tener como requisito tener el portafolio, ¿no? La gran ventaja de las casas editoras es que ahora te venden usos individuales, que ya no tienes que comprar para aquellas pruebas que son estandarizadas, ¿no? Perdón, que son electrónicas. Y como dice Germán, me parece una falta de ética que no te orienten en lo que estás comprando. Pero ellos también aluden, pues el profesional eres tú, ¿sí? Y entonces sí, antes de hacer una compra, valdría la pena ver los catálogos de TEA, Manual Moderno, PAI 2, que nos permitan ver las fichas técnicas de los instrumentos que vamos a comprar. pues yo creo que este aspecto que plantea Germán, me parece que es un punto muy importante. En AMEP no estamos todavía adheridos a la FENAPSIME, pero sí lo podemos presentar como una propuesta, ya sea por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y o por la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología, que ambas organizaciones somos miembros de FENAPSIME, y sí tratar de impulsar un punto de acuerdo para hacer esta solicitud a las editoriales, ¿no? Porque sí es un acto pues de congruencia, el que te van a vender un producto, pero que va a ser útil para la sociedad mexicana, y que si no está estandarizado, pues creo que ahí sí es contraproducente, ¿no? A ver, déjame ver si hay más. Bueno, pues te Marisol agradecen. dice, Marisol dice, precio y poco interés de las autoridades, la seriedad del asunto. El cuida solo se aplica a personas con un nivel de estudios de preparatoria. No, hay preguntas que van encaminadas para valorar los estilos educacionales y que no requieren tener escolaridad muy elevada, solamente que tienen que hacer un filtraje de esos ítems que ya están señalados en el manual técnico, ¿sí? Pero sí, pues si van a ser padres adoptantes, también que no tienen escolaridad, se les pueden aplicar instrumentos de este tipo, ¿sí? Este,
Fíjense que con esta exposición del maestro Francisco, la verdad quedé muy preocupado, este, y hasta puede uno desalentarse, porque entonces implica que hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Yo aquí retomaría aquella reflexión de Sócrates, ¿no? Que lamentablemente la gente se sabe una parte, porque parece que hasta parece el himno al ignorante, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero lo cierto es que no termina ahí. Dice, yo solo sé que no sé nada, pues no es sabio el que dice saber, sino aquel que consciente de su no saber, se afana por adquirir un saber mejor. Yo creo que esta noche, pues con esta exposición, no, a lo mejor no a todos, pero a muchos o al menos a algunos, nos puede quedar la sensación de que hay muchas cosas que aprender, que a lo mejor el trabajo que estamos haciendo no está haciendo con la profundidad y con la calidad que se debe, pero yo creo que ya algo importante es darnos cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que entonces, pues lo que tenemos que hacer es seguirle trabajando más duro para poder remontar estas situaciones un poco de atraso. Y si me permites un último comentario, pues hay muchas más limitaciones todavía, porque detrás de estas clasificaciones que en este momento son hegemónicas y que va para largo el que los organismos internacionales lo cambien, están los intereses de los laboratorios, de la venta de drogas, de nuevos medicamentos para diagnósticos. Si bien hubo una época en que el diagnóstico de déficit de atención se puso de moda con los niños y les daban Ritalin, ahora entre mis alumnos dicen, oiga, profe, yo tengo trastorno límite. Ah, ¿ya te lo diagnosticaron? No, pero yo ya revisé y cumplo los criterios. A ver, espérame, ¿sí? Y a la hora que los revisamos, pues resulta que para nada era un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Hay que hablar, nos hace falta hablar de este modelo multidimensional, cómo tampoco responder muchas a esos intereses, pues de determinados tipos de diagnósticos, ¿sí? Y cómo la tendencia, por eso quise llamarle, hacia dónde van los sistemas de clasificación, porque hoy día también los grupos en Estados Unidos están haciendo una presión muy fuerte porque ya no se les encasille en un, o sea, el diagnóstico debe ser una comunicación entre profesionales y no para rotular, andar rotulando gente, ¿no? Es más importante saber estos procesos dinámicos mediante el cual se llegó a un síntoma, lo que los cubanos le llaman el síntoma en acción, que dar una categoría, sí, con todos los dígitos hacia un lado de la CIE y para el otro del DCM, y no tener una comprensión de la personalidad del sujeto, ¿sí? Y un aporte más y ya con esto termino. Las nuevas tecnologías, porque antes, pues, ¿cuántos psicólogos se grababan en cassettes, en audiocassettes, las entrevistas de sus pacientes y luego las tenían que transcribir? Y hoy ya existen mecanismos que están en nuestros propios sistemas de Office que te ayuda a transcribir todo el audio. No estoy hablando del dictado, que todavía salía con mucha basura. Ahora hay específico, con inteligencia artificial, ya se tienen formas de que te lo traduzca, que te lo pase en un formato Word, ¿sí? Las presentaciones, la edición de imágenes, de un PDF, de una lectura para un ensayo, ya te lo analiza y te hace un resumen. ¿Sí? Y que bueno, tendremos que ver también hacia dónde va la tecnología. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues yo creo de veras que no queda otra, ahorita que cuando empezó Paco a hacer la presentación de cómo se fueron creando estos instrumentos de diagnóstico o de apoyo al diagnóstico, si recuerdan ustedes quiénes participan en la construcción de estos sistemas, pues resulta que estaban los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras y los psicólogos, como nos está pasando con las normas oficiales mexicanas,
con la cuestión de las leyes relacionadas a la salud mental, a veces brillamos por la ausencia. Este, ahí está Francisco Anguiano, que precisamente hemos estado hablando de cómo incidir y cómo estar participando más activamente en la modificación de la ley de salud mental del estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que tenemos muchísimo trabajo y yo creo que lo que nos queda es seguir fortaleciéndonos como institución, no cansarnos, ser muy estratégicos y seguir estudiando, ¿no? Para fundamentar todas nuestras propuestas como debe ser, ¿no? Pues no sé si hay algún otro comentario o pues, te pregunta, y si no es así, yo sé que pues tienen que ir a cumplir sus funciones amatorias este 14 de febrero. Este, bueno, Paco, pues la verdad es que te queremos agradecer esta participación tan preocupante con la preocupación que nos has dejado. Y bueno, a nombre de todos mis compañeras y compañeros de AMEP, te vamos a hacer llegar tu constancia, también un presente, Muchas por esta pues, muy enriquecedora participación que tuviste esta noche. Muchas gracias, Paco, y gracias a todos ustedes por haberse conectado, por seguir avanzando en lo que andamos haciendo, y pues que descansen esta noche. Buenas Hasta noches. Muchas luego. gracias. Hasta luego, bye. Buenas Maestro, noches, gracias. maestro, Sí, maestro. sí, sí. No, maestro José, Ah, perdón. perdón. Ay, perdón, muchas gracias, Francisco. No, maestro, me quedé con una duda. ¿Qué ha pasado con las asambleas? O sea, ¿se cambiaron por esto de educación continua o ya no se No, están haciendo? no, sí, lo que pasa es que de acuerdo a los estatutos de AMEP, las asambleas son trimestrales. Ah, ok, ok. Entonces, No la los he primera revisado. asamblea va a ser va a ser en Ok, ok. marzo, pero en marzo viene la última semana de marzo y la primera de abril son vacaciones, entonces va a ser en la sesión, en la primera sesión de marzo, la única sesión de marzo. En el boletín de enero viene el calendario de asambleas, Ah, ok. y si no se los vuelvo a hacer llegar, No, si no, ahí lo reviso. ahí viene el calendario de las asambleas de este año, Ok. ¿sí? Ok, Qué pues muy Hasta buenas luego, noches. gracias. envidia, qué envidia, andas en la playa. Sí, y estoy en el país en donde nunca oscurece, iré, acá estoy. A ver si la adivina cuál es. Esperemos que sí. ¿Eh? Adiós. Adiós, Gracias. adiós, bye. Gracias.